La Chacra del Progreso se ha trasladado al kilómetro 74, a 5 kilómetros de la ruta, o sea, estamos a 20 kilómetros de San Vicente. Vinimos a visitar un emprendimiento productivo de una familia tradicional en piscicultura en la región. Realmente hace más de 18 años que están haciendo, que tienen tajamar y están produciendo pescado que comercializan en toda la región. La señora que nos va a atender se llama Sandra y ella nos va a explicar cómo es el formato, cómo es el trabajo que realizan adelante para producir esta maravilla que es la producción de peces en estanques o en tajamares en la provincia de Misiones. Y la gente está muy interesada con el tema de producción piscícola porque es como que ya se pegó muy fuerte al productor de Misiones. Entonces están interesados, todos quieren saber cómo se puede, con productos de la chacra, podemos alimentar los peces. Y bueno, por ejemplo, se puede plantar el maíz, la mandioca, moler el maíz, la mandioca rallarle y secarle y después se mezcla concentrado, o sea, 5 kilos de quirera por 1 kilo de concentrado. Y o sea, hay muchas cosas de la chacra que se puede dar. Elefante, o sea, la rama de mandioca, las frutas, sandía, por ejemplo. Y o sea, las hojas se pueden hervir y dar. La mandioca, me decías fuera de micrófono también, que la rallabas y la secabas al sol y una vez seca la mezclabas con el maíz molido y en esa proporción le daba más o menos 5 kilos de esa mezcla con 1 kilo de concentrado, ¿es así? Sí. O sea, sería 4 kilos de maíz por 1 de mandioca, 1 de semita y 1 de concentrado sería. El costo del concentrado hoy por hoy, ¿por dónde anda? ¿Por qué precio anda? Y más o menos 10 pesos el kilo. O sea, ese sería lo único que tendrías que comprar si un productor estaría, digamos, en la chacra produciendo toda esta cantidad de elementos. En el caso que le agregues forraje, vos me hablabas del pasto elefante. Sabemos que en Misiones más de 100.000 kilos por hectárea podemos tener de pasto elefante por año. Y este número es importante. ¿Podemos reducir un poco el suministro de concentrado? Sí, se puede. Lo único, el elefante, hay una especie únicamente que come, que sería la carpa capín. O sea, en cambio la carpa húngara, la plateada, la cabezona, todo necesita alimento, es alimento balanceado. Cuando hablamos de un ecosistema, por el tanto, todas las variedades de carpa y el pacú, digamos, cohabitan en un tajamar sin afectarse mutuamente, significa que la única que come verdeo exclusivamente es la capín. Sí, la única. Y el que come verdeo es el pacú, pero no elefante, o sea, él come, o sea, todo lo que es hoja ancha, por ejemplo. De la huerta comen todo, o sea, repollo, lechuga, escobadura, o sea, el matacampo, el carurú. O sea, hay muchas cosas que se le da a chicoria. El pasto lechuga que dicen, el tipo chicoria. Comen todo. Y la capín sí come, o sea, el pacú no come elefante, por ejemplo. Otra que se le puede mezclar al alimento sería la harina de carne que se compra en Puerto Rico. Y tiene más o menos un coste de 90 pesos el kilo. O sea, es caro, pero crece muy bien. Y entonces ahí tendría mucha proteína. ¿Y ahí le bajarías la cantidad de concentrado para premezclar con la mandioca y el maíz? Claro. O sea, es un pequeño porcentaje de harina de carne. Entonces se eleva la proteína. Y crece muy bien. Pues solo con maíz y mandioca no se tiene buenos resultados. Me decías que los lugares donde pueden acceder los productores a comprar los alevinos es en 25 de mayo y en Campo Viera.
Contame un poquito qué compraste en cada uno de esos y cómo te fue con la compra de alevinos en esta última, después de Semana Santa seguramente. No, se compra en la primavera. O sea, todos los años en la primavera hay que comprar. Ahí por octubre generalmente tienen alevinos y se criaron muy bien de Campoviera. Y el pacú de Campoviera también. Y carpa húngara de 25 de mayo, se criaron muy bien. Y pacú de el puma en Candelaria, se criaron muy bien. Se comen de todo. O sea, fruta, lo que tire, lo come. Y o sea, todo depende de la genética donde se compra el alevino. Hoy por hoy me decías que los peces compras en diferentes lugares. ¿Se conviene comprar del mismo tamaño todos los alevinos cuando les repones el tajamar? Sí, lo ideal es comprar cuando son juveniles, por ejemplo con 10 centímetros. Se encarece más el costo, pero ya son más seguros. ¿Y ese qué alimentación tienen esa clase de ese tamaño de pez? Hay que darle polvo, o sea, semita de trigo, concentrado bien finito, si es posible sedaciales, o sea, polvo únicamente. Porque el maíz molido tienen esquinas, por ejemplo, y ahí le corta el intestino. O sea, entonces hay que darle polvo cuando son alevinos. Más o menos con qué tamaño de cosechar los peces y lo comercializas. ¿El mercado qué te pide para consumir los pacú, las carpas, de qué tamaño, de qué pesaje, de qué peso más o menos? Y bueno, tengo clientes para todos los tamaños, o sea, de 1 kilo y medio, 2. Si hay de 5 kilos, 8 kilos, se vende. Mientras más grandes son, tienen más contenido de grasa, ¿no es así? Depende de la variedad. Por ejemplo, el pacú es gordo. Después de 2 kilos queda gordo. Y la cabezona no. La cabezona ni la capín. La carpa húngara sí es gorda cuando queda adulta. Pero tengo clientes para todos los tamaños. O sea, chiquito, mediano, grande. Lo que hay se vende. Sandra, ¿cómo sería el proceso para tener un tajamar en la chacra? ¿Cómo le aconsejarías a un productor que está en condiciones de tener un tajamar y cómo lo haría para construirlo? Y bueno, en primer lugar es tener buena agua, por ejemplo. Que sea agua, o sea, que siempre esté corriendo. Porque con poca agua no se puede. O sea, el pescado necesita mucha agua. Y, o sea, la profundidad sería 1,5 metros por el invierno. O sea, el pescado necesita agua profunda en el invierno. Y lo ideal es 1,5 metros. 2, más que eso ya el agua se enfría abajo. Y lo ideal es hacer el recambio, o sea, que salga el agua fría por abajo y que no por arriba, o sea, que rebose por abajo. El sistema de monje se llama, ¿no? Claro. O con un caño, o sea, hay varios tipos de zagote. Y la excavación, por ejemplo, que lo ideal sería en tierra colorada, compactarle bien y esperar que crezca el pasto en el atajado primero, que cierre una vez que está cerrado el pasto en el atajado, recién largarle el agua. O sea, esperar, por ejemplo, 6 meses por lo menos. Que cubra el pasto todo el costado del tajamar. Claro, y después recién llenarle con agua. Y depende del suelo, por ejemplo, que no sea donde tenga mucha tosca, por ejemplo, porque ahí el agua se va, desaparece. El agua como se filtra entre la piedra. Claro, donde es zona con mucha tosca no se puede. Lo ideal es hacer el atajado con tierra roja. Y siempre poniendo un caño abajo, empezando al menos con el caño, después se hace el monje. ¿Conviene plantar árboles en los costados del tajamar? No, o sea, conviene totalmente
tener despejado. Sí, despejado. ¿Por qué razón? Y porque si hay sombra, por ejemplo, enfría el agua, o sea, no toma sol. Entonces, y el pescado necesita agua tibia, o sea, por lo menos de 25 grados en adelante para que crezcan bien. Mientras baja la temperatura de 25 grados va quedando cada vez más quieto hasta que llega casi totalmente a quedar inmóvil. Sí, y ahí no comen y no crecen. O sea, esa es la razón por no tener sombra. Principalmente donde pega el sol, por ejemplo. Otra, el motivo del árbol es que sientan los pájaros. O sea, Martín Pescadores tienen donde refugiarse. Entonces lo ideal es que no tenga árboles. Hablamos de la cosecha, ¿cómo es el método para cosechar cuando llega el momento de la venta de los peces? Y acá desagotamos alargamos el agua por el caño y con red. O sea, dejamos 1 metro de agua. O sea, se larga la mitad, por ejemplo, y cuando llega 1 metro se tranca de vuelta, que quede un poco de agua y ahí entramos con red. O sea, ese es el método para... Y bueno, se juntan, se ponen bolsas y ahí se faena y se vende fresco. ¿Lo faenan en el mismo tajamar o fuera del mismo? No, o sea, con agua corriente. O sea, tenemos con una mesa, un lugar para limpiarlo y con agua corriente. Es la mejor forma de aprender, sobre el lomo propio, ¿no es cierto? Sí, ahí se aprendió mucho. Por ejemplo, no se puede transportar de un tajamar a otro cuando hay diferencia de temperatura. O sea, sacamos de un tajamar donde el agua era una temperatura, se le ponía en otro donde era más frío y ahí se mueren todos. Ah, lindo detalle, ¿no? Sí. Así que tenés que estar con un termómetro aproximadamente para medir o calcular la temperatura del agua. O sea, se calcula con la mano, por ejemplo. Lo ideal es un termómetro, pero se le siente con la mano, por ejemplo. Cuando se traen los de alevino, por ejemplo, el agua tiene que estar la misma temperatura de la bolsa con la del estanque. Entonces se acuesta la bolsa en el estanque y se deja 10 minutos. Ahí se abre la bolsa. Ahí se pone un poco de agua del estanque a la bolsa. Y así se va adaptando de a poco. Después recién se larga el alevino en el agua. Porque si se le echa de golpe, se mueren. Porque el agua a veces que viene en la bolsa es mucho más fría o más tibia. Y el agua del estanque sí está muy fría y da el choque térmico. Te quedaste sin pescado. Sí.